Muy buenos días o muy buenas tardes, depende del horario que ustedes estén viendo este estudio bíblico. Vamos a continuar con estos dos acontecimientos, dos grandes eventos que pasará la iglesia después del rapto, obviamente, o el arrebatamiento de la iglesia. Vimos, ¿cierto?, que uno de los primeros acontecimientos es el tribunal de Cristo, que es un estudio que si no lo ha visto, por favor, le pido que usted también lo pueda ver. Y el otro acontecimiento que lo vamos a ver hoy día son las bodas del Cordero. El plan eterno de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es encontrar una esposa para su hijo. De hecho, todos los libros de la Biblia muestran la centralidad de eso. Es el misterio escondido, según el apóstol Pablo, un misterio escondido en Dios. ¿Y cuál es este misterio que se le fue revelado al apóstol Pablo? El misterio de Cristo y la iglesia, o sea, el matrimonio, la unión de Cristo con la iglesia. Esto se encuentra en un capítulo entero, en el capítulo 5 del libro de Efesios, para que usted lo busque y lo pueda investigar. Toda esta historia comienza con Adán y Eva, que son figura y tipo de Cristo con la iglesia. Lo mismo también Abraham y Sara, lo mismo también con Isaac y Rebeca, que usted puede investigar y de verdad la historia como también Abraham manda a su siervo, ¿cierto?, para que vaya a buscarle una esposa para Isaac, para que vayan con, y obviamente esa esposa iba a ser Rebeca. Es toda una historia preciosa de cómo el padre, porque son una figura, el padre también eh, manda a su siervo, ¿cierto? Manda al siervo a Eliezer para que vaya a buscar entonces una esposa para su hijo Isaac, que también es un tipo también, Rebeca es un tipo también de iglesia, Isaac es un tipo también de Cristo. ¿Para qué hablar de Cantar de los Cantares? ¿Cierto? También los profetas hablaron de esta relación entre Dios y la nación de Israel, su pueblo. Vemos que todos los reclamos que Dios le hacía a Israel en los libros proféticos eran de un marido que contaba que constantemente estaba siendo engañado por su esposa Israel. Y vemos cómo Dios también la trata de adúltera. De hecho, la trata con un lenguaje a veces sumamente fuerte. Por ejemplo, en una oportunidad le dice que Israel era como una mujer infiel que se revolcaba con sus amantes. Un lenguaje muy fuerte. Y los amantes de Israel, los amantes eran los ídolos cananeos. Baal, Astarte, vemos cómo Israel iba detrás de estos ídolos, dándole la espalda a Dios. Y vez tras vez Dios llamaba a Israel con mucha paciencia, con mucha misericordia, para que Israel se vuelva hacia él, pero ellos no querían. Hasta que Dios se divorció de Israel temporalmente. Y luego venimos nosotros, los gentiles, los no judíos, y nosotros hoy somos la novia que está siendo preparada para esta hermosa boda. Yo creo que todos nosotros hemos visto la boda o alguna boda de algún personaje famoso, de algún artista, de algún príncipe, de alguien de la realeza, en donde uno ve un glamour impresionante, ¿cierto? Millones de dólares invertidos, la calidad también de los invitados, invitados importantes, el menú, también la comida, el lugar, siempre es un lugar precioso, la ropa que usa la novia, el traje que usa el novio, la música, o sea, todo es espectacular. Eh, pero si eso nos llama mucho la atención y eso lo encontramos como algo impresionante, las bodas del Cordero van a ser la boda de las bodas. Nunca ha habido algo similar a esta boda. Y Dios ha estado preparando por años a su esposa. Vamos a ver algunos pasajes. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, verso 25. En la nueva traducción viviente dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa
tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Vamos a ver otro pasaje, está en 2 Corintios capítulo 11. Espero que toleren un poco más de mis tonterías, decía Pablo. ¿Sí? Por favor, ténganme paciencia. Pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Estamos viendo que todo el reino es una invitación a una boda. El rey Jesús explicó esta boda, también lo explicó mucho en algunas parábolas que las vamos a ver ahora. Hay una parábola que es de la Gran Cena, está en Lucas capítulo 14, verso 15 al 24, y quiero que la podamos ver, este texto que es muy interesante. Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó: «¡Qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios!». Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a sus sirvientes a decirles a los invitados: «Vengan, el banquete está preparado». Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo: «Acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame». Otro dijo: «Acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame». Otro dijo: "Eh, acabo de casarme, así que no puedo ir». Verso 21. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo: «Ve rápido las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». A los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó: «Todavía queda lugar para más personas». Verso 23. Entonces su amo dijo: «Ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete». Vamos a ver otra historia, que es el banquete del Hijo del Rey, que está en Mateo capítulo 22, verso 1 al 14. Dice la historia: Jesús también les contó otras parábolas. Dijo: «El reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados. Pero todos, ojo con esto, todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles: «La fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas, y todo está listo, vengan al banquete». Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes: «La fiesta de boda está lista, y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean». Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tantos buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. «Amigo», le preguntó, «¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas?». Pero el hombre no tuvo respuesta.
Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Estos pasajes hablan mucho de lo que hizo la nación de Israel, si ustedes se dieron cuenta, al rechazar la invitación hecha por el Padre. Y también habla de la invitación de Dios hecha a los no judíos, a los que no estaban invitados, a los gentiles, o sea, a nosotros. Ojo con detalles que están aquí en estos pasajes, que las bodas no se cancelaron porque los invitados, los primeros invitados, no quisieron ir. Cualquiera de nosotros, por ejemplo, si los invitados no quieren ir, para nosotros los invitados son muy importantes, pero supongamos que nadie puede ir o nadie quiere ir, lo más probable es que nosotros hubiésemos suspendido quizás un evento, pero vemos que el padre no lo suspendió, ¿sí? Las bodas no se cancelaron porque los invitados no quisieron ir. Otro detalle es que dice la escritura que está todo listo, todo está preparado hasta el más mínimo detalle. O sea, el banquete, la comida, la música, ya está todo preparado. En otras palabras, estamos viviendo solamente tiempos de pura gracia, porque en el reloj de Dios, las bodas, todo esto que conlleva una gran preparación, todos los que han tenido este hermoso momento de preparar y un matrimonio, de haberse casado, ya sea por la iglesia, por el civil, conlleva una gran preparación, todos los detalles y todas las cosas, especialmente si te casas por la iglesia, porque conlleva más detalles, te lleva un tiempo. Pero obviamente dice la escritura que ya está todo listo, está todo preparado. Los sirvientes que fueron a llamar a los invitados, avisándoles, ¿cierto?, de que ya estaba todo listo, ellos son los profetas que Dios usó para hablarles al pueblo de Israel primeramente. Pero vemos que el mismo pueblo no quiso escucharlos. En la última parábola vemos cómo el rey se enoja y manda a destruir la ciudad, que obviamente esa ciudad está hablando de Jerusalén. Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano, sí, en el año 70 aproximadamente. Entonces aquí vemos que el mismo pueblo de Israel no quiso escucharlo, pero todas estas cosas, ¿cierto?, hicieron que el padre se llenara de ira. Así que decidió invitar a los que no estaban invitados, los invitados sin tarjeta, o sea, nosotros los gentiles. Esta novia está compuesta por judíos y por gentiles, ¿ya? En Cristo Jesús no hay judío ni griego, no hay hombres ni mujeres, no hay libre o esclavo. El Señor Jesús rompió todas esas divisiones. En Romanos capítulo 10, verso 20 al 21 dice, luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban. Ojo con eso, porque ahí está hablando de nosotros, porque nosotros no estábamos buscando a Dios, ¿sí? Si tú te recuerdas, cuando alguien te preguntaba, o de repente a ti te salió muchas veces la frase, lo último que yo haría en mi vida es convertirme en evangélico, ¿sí? Lo más probable que más de alguno de ustedes dijo eso, ¿sí? Y mira dónde estás ahora, hasta con cargo en la iglesia, ¿sí? Me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí. Qué hermoso. Pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Israel siempre fue un pueblo desobediente y rebelde a su Dios. Y nosotros los gentiles, que no andábamos buscando a Dios, fuimos justificados por fe. Esto hace mucho más grande, hermanos, la gracia de Dios para nosotros. Quiero preguntarle a los varones que están viendo este estudio, ¿cómo hicieron ustedes para conquistar a su esposa? ¿Cómo lo hicieron? Eh, Porque yo creo que todos nosotros estamos viviendo, los que estamos casados, estamos viviendo esta parábola de la relación de Cristo con la iglesia. La estamos viviendo. Nosotros somos Cristo y nuestra esposa es como la iglesia. Es como una parábola que vivimos todos los días en esta vida matrimonial, ¿sí?
Sabemos que nuestro Señor pagó un gran precio. De hecho, esto lo dice mucho la Escritura en Efesios 5:25. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Tengo una pregunta, mi querido hermano y hermana también. ¿Qué locuras harías tú por amor? ¿Qué locuras harías? Yo he visto, por ejemplo, que algunas personas, no sé, hacen tantas locuras, pero yo también he hecho algunas locuras, pero para mi esposa. Eh, de hecho, hay algunos, por ejemplo, que arriendan un avión y colocan un cartel en la cola del avión, ¿cierto? Es muy conocido eso, sobre todo en otros países, en Estados Unidos, con un cartel largo en la cola, ¿cierto? Que te dice te amo y le colocan el nombre, para que su novia viera ese avión y ese cartel y quede sorprendida. ¿Qué locura has hecho tú para conquistar a tu esposa o a ustedes, mis hermanas? ¿Qué locuras has hecho tú para conquistar a tu esposo? Vemos que Jesús pagó un precio muy alto. Él dio su vida por nosotros. Hechos capítulo 20, verso 28 dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre. Hermanos, esto no nos puede dejar indiferentes. Él nos compró con su propia sangre. Otro pasaje en Gálatas 2:20, Pablo decía, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, todos estos pasajes nos hablan de que fuimos conquistados por este amor inexplicable de Dios. Gracias, Señor. Vamos a hablar ahora de qué consisten estas bodas, las bodas del Cordero. Esto está en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 9. Así que le recomiendo que usted tenga su Biblia para que usted entonces comience a estudiar junto conmigo acá en este video, ¿ya? Y busque Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 9. Yo la versión que estoy ocupando para este estudio es la nueva traducción viviente, la NTV. Así que entonces vamos a estudiar versículo por versículo esta sección de este capítulo de Apocalipsis 19. Vamos entonces con el verso 7. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Este es un capítulo que nos habla de cómo será ese tremendo acontecimiento. El plan eterno de Dios en relación con la iglesia está a punto de realizarse. Y este versículo habla de los personajes principales de esta boda. El Cordero, uno de ellos es el Cordero, creo que obviamente es el actor principal, el personaje principal de esta boda. El Cordero que es identificado plenamente con nuestro Jesús glorificado, con el Mesías, con el Salvador del mundo. El segundo personaje es la novia, la esposa, que es la iglesia. Y después se menciona también una multitud, la multitud celestial, que se está gozando en relación con este acontecimiento que se llama las bodas del Cordero. A este acontecimiento se refirió Jesús en la última cena, cuando él dijo en el Evangelio de Juan 14, verso 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el contexto de las palabras de Jesús se aprecia mucho eh, lo que es una boda judía en aquellos tiempos.
era el padre del novio el que buscaba la novia para sus hijos. Esto es, esto es muy dentro del contexto cultural judío. De hecho, si ustedes se dan cuenta en el Antiguo Testamento, es mucho más claro. Vemos cómo Abraham manda a buscar, ¿cierto?, a través de su siervo, una esposa para su hijo. Los hijos no buscaban esposas, ya sea hombre o mujer, no buscaban a un novio, sino que eran los padres quienes lo hacían. Y es curioso que en algunas culturas donde todavía sucede eso, ¿sabían ustedes que en las culturas donde los padres buscan, seleccionan el novio o el futuro esposo o esposa para su hijo o su hija? En esas culturas, ¿sabían ustedes que el índice de divorcio y de separación es mínimo? ¿Sabían ustedes? ¿Y sabían ustedes que en las culturas en donde el novio, donde el joven, el hijo, la hija, ellos mismos buscan a su pareja, ¿sabían ustedes que la tasa de divorcio y separación es mucho más alta? Qué curioso, ¿cierto? ¿Sí? Pareciera que esta idea de Dios pareciera que es mucho más sabia, ¿ya? Este aspecto cultural también de algunos pueblos. Así que era el padre del novio el que buscaba la novia para sus hijos en el contexto cultural de Jesús. Recordemos que eso fue también lo que hizo Abraham, ¿cierto? Eh, una vez encontrada la novia adecuada, el padre hacía comparecer a su hijo ante testigos y se establecía un convenio que se llamaba desposorio, en donde ahí se determinaba los detalles de la boda, como la fecha de la boda, los invitados, cómo va a ser la comida. Yo me recuerdo cuando me casé, cuando con Marcela, ¿cierto? Conversábamos y después tuvimos una reunión, un encuentro con nuestros padres, yo con mis suegros. Así que nos juntamos las dos familias y ese sería como nuestro desposorio, ¿cierto? Conversamos nuestros planes, vimos también cómo va a ser los detalles, la fecha, el lugar, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a cubrir los gastos, cómo lo vamos a organizar, en fin. Eso sería como el desposorio. Todavía no estábamos casados, todavía no estamos viviendo juntos, pero eso fue un acuerdo, ¿ya? Obviamente, ante nuestros padres. Algo muy similar era también en el tiempo de Jesús. Luego de la formalización del desposorio, la novia vivía bajo el cuidado de su padre, mientras que el novio preparaba la casa para vivir como matrimonio. ¿Sí? Este fue el periodo en que se encontraba José y María, cuando ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Ellos estaban comprometidos, ellos estaban en desposorio, pero todavía no vivían juntos. ¿Sí? Llegado el tiempo establecido, se celebraban entonces las bodas, en donde el novio tomaba a la novia y la llevaba al lugar que él ya había preparado, ¿cierto? Para ellos dos. El tiempo de las bodas debe ser muy próximo a la segunda venida del Señor. El lugar de las bodas sabemos, ¿cierto?, que va a ser el cielo, ya que también sigue al tribunal de Cristo. Y se trata de una esposa que es glorificada. De hecho, los participantes de este acontecimiento comprenden solamente a Cristo y a la iglesia, no los inconversos, obviamente. Entonces, lo que llama la atención de este versículo de Apocalipsis es que el momento de las bodas ha llegado, dice. O sea, en el reloj de Dios, lo vuelvo a repetir, en el reloj de Dios ya se cumplió el tiempo para las bodas del Cordero. Por tanto, todo ya está dispuesto, incluyendo la iglesia, porque dice el texto que la novia se ha preparado. El texto indica entonces que la novia ya se arregló con el traje nupcial y se prepara entonces para recibir al esposo. Vamos entonces al siguiente versículo, en Apocalipsis 19. Recordemos que estamos en Apocalipsis 19. Ahora vamos al verso 8. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. A la iglesia se le ha concedido entonces que se vista con un
vestido que se compara figuradamente con el lino fino, brillante, puro, que es el color propio, ¿cierto?, de los santos, tanto creyentes como también de los ángeles, y que hace la diferencia también con otro vestido que usa otra mujer en Apocalipsis, que es la gran ramera, que es el vestido escarlata, ¿sí?, que ella ocupa. El texto dice que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos, las acciones, las buenas acciones, las obras hechas en la vida del creyente, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, serán entonces nuestras vestiduras cuando nos unamos al Señor. Es por eso que en todo momento nosotros como cristianos debemos ser conocidos como hacedores de bienes. Sabemos que el creyente no se salva por las obras, ¿cierto?, que hace, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Confundirse con esto puede ser a veces peligroso, nos puede convertir a veces en religiosos, porque cuando uno hace una práctica externa de la religión, pero totalmente desvinculado de Dios, ¿sí?, podemos hacer buenas obras, pero no van a servir de nada porque las estamos haciendo fuera de nuestra unión con Cristo Jesús. El Señor mismo lo enseñó también en un pasaje que lo vamos a ver ahora, que es un pasaje bien fuerte, está en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. En el contexto hebreo, mencionar dos veces un nombre, y en este caso, Señor, Señor, era como una forma de expresar grandeza, superioridad. Y el texto demuestra que esta era como una acción continua que esta gente hacía. Creyentes que continuamente están usando el nombre del Señor. Pero Jesús nos advierte del peligro que hay cuando servimos sin habernos convertido. Cuando servimos solamente para aparentar que llevamos una vida de piedad, una vida santa. La religión es la que utiliza el nombre, pero no reconoce el señorío de Jesús entregándole la vida. Así que no es suficiente, hermanos, con tener una doctrina correcta, saber que Jesús es el Señor, ¿sí?, pronunciar a menudo su nombre para poder entrar al cielo. Cristo advierte que no se alcanza la salvación por el mero hecho de decir Señor, Señor. Otro pasaje está en Isaías 29:13. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Así que tener, hermanos, un gran entusiasmo, mucha actividad, no siempre son evidencia de haber nacido de nuevo. La evidencia, hermanos, no está en las formas, sino que está en el fondo. Vamos entonces, sigamos entonces con Apocalipsis 19, verso 9. Y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. No son palabras ficticias, son palabras verdaderas. Esto es verdad, esto va a ocurrir. Los que son bienaventurados o benditos son aquellos que pertenecen al grupo de los que son invitados o llamados. Esta invitación o llamamiento está relacionado con un acto que se define como la cena de la boda del Cordero, ¿sí? Una cosa es la boda y otra cosa es la cena, ¿cierto? En cualquier matrimonio está muy marcada la diferencia. En un matrimonio donde está la ceremonia, generalmente cuando se hace en una capilla, en un templo,
todos son invitados, todos pueden ir porque los templos son públicos, así que todos pueden ir. Pero a la cena no todos pueden ir, porque a la cena se va solamente con invitación, a lo que llamamos recepción, ¿cierto? Así que la cena es otra cosa. No hay que confundir la boda con la cena. Se trata entonces de un acontecimiento totalmente diferente a lo que es la boda del Cordero. Entonces la cena sería la fiesta, ¿cierto? De la celebración de la unión matrimonial que está representada muy claramente en tres parábolas que el Señor obviamente enseñó. Dos parábolas yo las leí ya, que fue la parábola de la gran cena, que está en Lucas 14, versos 16 al 24, también la parábola de la fiesta de boda del hijo del rey, que está en Mateo 22, del 1 al 14, y la parábola de las 10 vírgenes, que está en Mateo capítulo 25, del 1 al 13. Todas estas parábolas entonces hablan de ese momento de la cena del Cordero. En la cena de las bodas, la esposa es presentada como tal a los amigos del esposo, que no están en el cielo, sino que están en la tierra, ya que el esposo, en su segunda venida, el esposo desciende con la esposa de los lugares celestiales, ¿cierto? Desciende a la tierra, como obviamente se detalló con la predicación del pastor Carol, ¿cierto? El miércoles. Entonces el acontecimiento de la cena de las bodas involucra a Israel e involucra también a las naciones salvas que estén en la tierra en la segunda venida de Jesucristo. Así que la festividad de la cena, de las bodas, tiene que extenderse obviamente en el reino milenial, ¿ya? En el reino milenial. Vamos a ver una parábola que tiene que ver con la cena de la boda del Cordero, especialmente relacionada con Israel. Y es la parábola de las 10 vírgenes que está en Mateo capítulo 25, del verso 1 al 13. Comúnmente esta parábola siempre se ha interpretado como que las 10 vírgenes representan a la iglesia. Obviamente sabemos que no pueden representar a la iglesia, porque la iglesia es la esposa, ¿cierto? No tienen nada que ver. Las 10 vírgenes son las damas de honor, son invitadas. La esposa es la que se casa con el esposo, con el novio, que aquí lo vamos a entender mucho más en esta parábola. Vamos entonces, abra su Biblia en, en este pasaje de Mateo 25 y vamos al verso 1. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor. Esto dice la versión NTV. 10 vírgenes también dice la Reina Valera, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Aquí Jesús establece la comparación del reino de los cielos con una boda judía. Cuando llegaba la fecha establecida en el compromiso, el novio salía de su casa e iba a casa del padre de la novia, donde ella estaba, para tomarla como esposa. Juntos se iban primero a la casa que el novio había preparado, ¿cierto?, para ella, y luego al lugar donde se celebraba el banquete. Y todo esto siempre acompañados de un grupo de amigos y de amigas, tanto del novio como de la novia. Normalmente iban con lámparas encendidas, no solamente para iluminar el camino, ¿cierto?, al lugar del banquete, sino para hacer visible la comitiva que acompañaba a los novios, como una especie de adorno, lucecitas, una caravana encendida con lamparitas que se veía muy, muy lindo. Entonces la comitiva estaba compuesta por un grupo de mujeres, vírgenes, doncellas, amigas de la novia, que esperaban la llegada del esposo y de la esposa después de haber ido a la casa donde ellos van a vivir en un determinado lugar del camino, previamente establecido, para acompañarlos entonces al banquete de bodas, que era una celebración muy larga y que duraba varios días. Hoy día los judíos, especialmente los judíos ortodoxos, cuando celebra matrimonio, la celebración dura 7 días. Y lo más probable es que a lo mejor en ese tiempo también se hacía de esa forma. Las 10 jóvenes entonces, estas 10 vírgenes, llevaban lámparas que encenderían
cuando el novio y la novia llegasen entonces al lugar donde ella los esperaban. Cristo ilustra esta verdad mediante los dos grupos de amigas que estaban esperando, ¿cierto?, para acompañar al nuevo matrimonio, para hacer ver que no todas entrarían al lugar de celebración de la fiesta de bodas, es decir, que no todos, representados de las 10 vírgenes, entrarán al reino de los cielos. No hay duda, ¿cierto?, de quién es el esposo, ¿cierto? El esposo sabemos que es Cristo Jesús. Y las 10 vírgenes son una ilustración de la nación de Israel en los días de la segunda venida de Cristo en la tierra. Cuando hablamos de la gran tribulación, sabemos, ¿cierto?, que muchos judíos se van a convertir a Cristo, van a mirar al que fue traspasado, dice la Escritura. Muchos de ellos se le va a ser revelado Cristo Jesús. Así que en este caso se trataría de la celebración de las cenas de la boda del Cordero que tendrán lugar no en el cielo, sino que en la tierra durante el reino milenial de Jesucristo. Esa cena es una forma simbólica a la festividad propia de una boda que tendrá lugar entonces después de la tribulación y después de que el Señor regrese con, obviamente, con nosotros que somos la novia, la iglesia. Así que las 10 vírgenes no son la novia, lo vuelvo a repetir, no son la iglesia, sino que son las acompañantes de la novia. Sigamos entonces, vamos al verso 2. 5 de ellas eran necias y 5 de ellas eran sabias. Vemos que el grupo entonces era heterogéneo, 5 eran necias, la Reina Valera dice que son insensatas, y 5 eran sabias, o sea, prudentes. Aquí se está detallando un poco la condición espiritual de cada una de las personas que formaban estos dos grupos. Aparentemente eran iguales, porque las 10 estaban esperando el momento de la llegada del cortejo nupcial, pero habían marcadas diferencias entre ellas. Eran exteriormente iguales, quizás estaban vestidas como damas de honor, ¿cierto? Preciosas, pero espiritualmente eran diferentes. Vamos al verso 3. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. El significado de insensatez, como lo dice la Reina Valera, es de alguien que no presta atención a las cosas espirituales conforme al pensamiento de Dios. Esta parábola nos dice que ellas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite, o sea, estaban actuando muy descuidadamente. ¿De qué sirve tener una lámpara sin aceite en ese tiempo? Es como tener un auto 0 kilómetros y no tener benzina. ¿De qué te sirve, cierto? Entonces las lámparas eran de propiedad de cada una de ellas, por tanto, ellas eran responsables de su debida preparación, cada una de ellas. Tenían sus lámparas, pero no tenían aceite. Entonces, esta ilustración tiene que ver con tener una vida de apariencia. Parecía a simple vista que estaban en disposición de acompañar, ¿cierto?, al esposo brillando con sus luces, pero solamente estaban con una apariencia externa, estaba la pura lámpara, pero una lámpara sin aceite, o sea, una vida solamente, una vida de apariencia espiritual. Vamos al verso 4. Pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. O sea, las prudentes o las sabias actúan como corresponde. Ellas saben que las lámparas solas no tienen ninguna utilidad si los depósitos del aceite no están llenos. Entonces estas 5 mujeres evidencian la realidad espiritual de una verdadera conversión. No solamente tenían lámparas, sino que también tenían la provisión de aceite. Y sabemos que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo no está presente en la realidad de la vida, entonces toda forma de piedad, toda obra buena que tú quieras hacer es solamente una apariencia espiritual. Es solamente un esfuerzo humano, pero que no viene de la gracia de Dios. Vamos al verso 5.
Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. O sea, como se demoró la comitiva, esto trajo cansancio en el grupo de las 10 mujeres, ¿cierto? Las 10 mujeres que estaban esperando. El largo tiempo de espera, posiblemente la noche, produjo cansancio y las doncellas, estas 10 damas de honor, se quedaron dormidas. Y en este relato vemos algo, que el novio se demoró. El novio se demoró. Ellas estaban esperando que el novio con su esposa regresaran, pero se hizo tarde. Y esto es una evidencia de cómo va a ser la desesperación de los hermanos que van a estar viviendo en la tribulación. Van a tener un, un, un anhelo ferviente, pero eso mezclado con desesperación, con angustia de que el Señor venga pronto por lo que ellos están sufriendo. Ustedes realmente ya han escuchado acerca de lo que es la tribulación o la gran tribulación. Es un periodo difícil donde los hermanos que obviamente que van a conocer al Señor allí en ese tiempo, la van a pasar mal, van a sufrir, muchos de ellos van a morir, una multitud de muchos cristianos van a morir decapitados por el gobierno del anticristo, no podrán comprar ni vender, pasarán hambre. Entonces es obvio que ellos están desesperados que el novio llegue, pero el tema que dice acá la escritura es que el novio se va a tardar. Entonces esta es una evidencia de la desesperación de aquel tiempo, de los hermanos que estarán viviendo la tribulación, una desesperación mezclada con angustia. Y esto les va a llevar también incluso a algunos de ellos hasta perder la fe, a cansarse. Vamos al verso 6. A la medianoche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Vemos que el grupo de mujeres que se habían dormido se despertaron repentinamente por un fuerte clamor, un grito en la noche que anunciaba la llegada del esposo. Se había demorado, pero él cumplió su compromiso de acudir al banquete. Vemos que cuando las mujeres se despertaron, ellas recibieron una orden, ¿cierto? De que tenían que salir a encontrar al esposo. Vamos al verso 7 y 8. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Uno de los grupos entonces descubre un problema común en el momento de encender las lámparas y se dan cuenta que la lucecita, la llama, se está apagando, se está extinguiendo. Y la causa no era otra que la falta de aceite en el vaso de cada lámpara. Sin el aceite, obviamente, las mechas dejaban de alumbrar. Así que ellas, ¿qué hacen? Le piden a las otras 5 mujeres que le convienen aceite. Ellas pretenden que sean las mujeres sabias que le arreglen el problema personal en que ellas se están encontrando. Y aquí vamos al verso 9. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todos. Vayan a una tienda y compran un poco para ustedes. Entonces la respuesta de estas mujeres sabias o prudentes es que no podían compartir su aceite. Sería un riesgo compartir el aceite porque podría darse el caso de que no alcancen para todos, para todas, y que también ellas, las mujeres sabias, dejen de dar luz en sus lámparas. Como el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, sabemos que nadie puede dar el Espíritu Santo a otro. Yo no te puedo dar el Espíritu Santo, ni tú tampoco se lo puedes dar a otra persona que no la tenga, a no ser Dios mismo. Dios es el único que puede otorgar el Espíritu Santo a todo aquel que crea en Cristo. Y obviamente el Espíritu Santo se nos es dado en el momento de creer. Vamos al verso 10. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Aquí vemos entonces el desenlace final. El esposo llegó mientras estas 5 chicas insensatas habían ido a comprar el aceite. No hubo ocasión para ellas de resolver el problema que tenían. Así que el esposo se encontró
con el grupo que solamente le estaba esperando. Y vemos que la puerta que daba acceso al lugar donde se estaba desarrollando esta fiesta, este banquete, dice la escritura que fue cerrada, de modo que ya no había acceso posible para nadie que estuviese afuera. O sea, el tiempo de la gracia había pasado. La oportunidad había concluido para quienes tuvieron el tiempo para prepararse para el encuentro con el esposo. Verso 11 dice, más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Ellas querían entrar, pero no podían hacerlo a causa de una puerta que permanecía cerrada. La puerta cerrada nos está indicando de una oportunidad que fue perdida. Las puertas son oportunidades. Una puerta abierta es una oportunidad, pero una puerta cerrada simplemente ya fue una oportunidad que no se aprovechó. Entonces, habiendo tenido todo el tiempo suficiente para que ellas estén preparadas, como las otras 5 damas de honor, pero ellas no lo hicieron. Para ellas ya no había solución. Para ellas ya no había otra oportunidad. Este texto debe entenderse que las 5 vírgenes insensatas son personas que profesan la fe. Tal vez piensen que son amigas del esposo o de la esposa y que por el simple hecho de conocerla es suficiente, ¿cierto?, para entrar al banquete. Pero el hecho de que tenían reservas de aceite indica que su interés era solamente un interés superficial. El hecho de que no tuvieran esa reserva. Y por eso es que algunos cristianos del periodo de la tribulación se van a encontrar con esta situación en el momento de la segunda venida de Cristo. Verso 12. Él le respondió, créanme, no las conozco. Aquí vemos la respuesta del esposo. El banquete de las bodas ya había comenzado y en él estaban solamente los conocidos del esposo. Nadie desconocido había sido invitado y ningún desconocido podía entrar. Todos los conocidos ya estaban en el banquete celebrando, por tanto, los que querían entrar luego se encontraban con que la puerta estaba simplemente cerrada, o sea, eran desconocidos. Aquí la palabra conocer en este pasaje no solamente está expresando un conocimiento intelectual, sino una relación de intimidad. Porque una cosa es que tú digas, yo conozco a Jesús, pero otra cosa es que él diga eso de ti. Yo conozco a Claudio. Eso es otra cosa. Así que las 5 vírgenes insensatas conocían intelectualmente al esposo, pero seguían siendo unas desconocidas en su relación con él. El encuentro entonces del esposo, que es Cristo, y la esposa, que es la iglesia, esa boda va a tener lugar en el cielo. Allí se producirá entonces lo que se llama la boda del Cordero o las bodas del Cordero. En ese tiempo la iglesia será presentada a su esposo, ataviada, arreglada, sin mancha, sin arruga. Pero la cena, la consumación mesiánica, que se describe, ¿cierto?, en esta figura de la cena de las bodas, que es el gran banquete glorioso, el Señor mismo lo enseña de alguna forma en estos textos que yo voy a leer ahora, en Mateo 8:11. Dice, y les digo que muchos gentiles, no judíos, vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Él mismo dijo a sus discípulos en la última cena que no bebería más del fruto de la vid hasta que lo bebiera con ellos en el reino de Dios. Eso está en Mateo 26-29. Acuérdense de lo que les digo. No volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. El apóstol Juan nos dice entonces que los hombres no pueden tener acceso a la fiesta de las bodas del Cordero
por méritos propios, sino que es una invitación divina. Esa invitación divina es la salvación. Sabemos que en el periodo de la gran tribulación, muchos israelitas escogidos por Dios van a responder en una fe verdadera, volviéndose al Señor que fue crucificado. Van a reconocer a ese Mesías glorioso que lo van a ver, lo van a reconocer como el Mesías que vino también hace 2000 años atrás y murió por ellos. Estos son los invitados entonces a la cena, la fiesta de la boda del Cordero, que regresa a la tierra acompañado obviamente de su esposa, la iglesia. La fiesta de las bodas del Cordero entonces va a tener lugar en la tierra en la época del milenio. En esa cena entonces va a estar todo involucrado Israel salvo, como se ve en las parábolas, ¿cierto? De la gran cena, la parábola de la boda del hijo del rey, y también obviamente algunos gentiles también entrarán en esta cena. Entonces la entrada, lo vuelvo a repetir, la entrada a la cena de las bodas solamente es posible para los salvos, porque se desarrolla en el contexto del reino de los cielos y la tierra, al que solamente se puede acceder quienes hayan sido salvos. Por lo tanto, solamente accederán a esa bendición a los que tienen aceite, ¿cierto? Como lo estudiamos en esta hermosa parábola de las 10 vírgenes. Solo el aceite y la lámpara va a ser la evidencia visible de la salvación. Y solo estos y nadie más que estos van a tener acceso a la bendición de entrar a este banquete del reino de Dios en la tierra. Por esa razón el ángel dice a Juan, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Los verdaderos creyentes, especialmente los relacionados con el verdadero Israel, van a acompañar al esposo y entrarán entonces a las bodas. Los incrédulos querrán entrar, pero hallarán la puerta cerrada. Los religiosos tienen religión, pero no tienen a Cristo. Los religiosos conocen de Jesús aquí intelectualmente, pero Jesús no los conoce a ellos. Así que la cena de las bodas se va a extender a lo largo de todo el reino milenial. Y solo el reino milenial de Cristo solamente van a entrar a reinar solamente los que han sido salvos. Lo que aquí en Apocalipsis se le llama los llamados. Espero que este estudio les haya servido y que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y de verdad qué hermoso privilegio tenemos en que nosotros somos la novia y que obviamente nosotros no queríamos nada con él, pero somos los que no estábamos invitados primeramente, pero simplemente por misericordia, por pura gracia, él nos invitó para ser la novia de Cristo. Así que sigamos en este arduo trabajo de limpiarnos, purificarnos para presentarnos delante de Él sin mancha ni arruga. Que el Señor les bendiga.